Hay un plan que nunca falla, el que cancelas. Si alguna vez sentiste un alivio genuino, casi físico, cuando alguien te escribió para decirte que quedaba cancelado el plan del fin de semana, este video es sobre ti. En ese instante, mientras dejas el teléfono y suspiras con una sonrisa, no eres raro, no eres antisocial, no tienes un problema con la gente. Lo que tienes es un sistema nervioso que funciona de una manera muy específica, y la psicología lleva décadas estudiando exactamente eso. Quedarse en casa no es la opción de los que no tienen nada mejor que hacer. Para muchas personas es la opción que más energía les devuelve, la que más les permite pensar con claridad y la que más se parece a lo que genuinamente son cuando nadie los está mirando. Hoy vamos a ver por qué, y lo que vas a descubrir probablemente no sea lo que esperabas. Durante mucho tiempo, la cultura trató quedarse en casa como una señal de algo que faltaba, falta de vida social, de iniciativa o de ganas de vivir. Las películas, la publicidad y las conversaciones del lunes en el trabajo siempre apuntaban en la misma dirección. Los que salen y llenan su agenda son los que aprovechan la vida. La psicología tiene una perspectiva diferente. Lo que durante años se etiquetó como pereza o introversión extrema, en muchos casos era simplemente una forma de procesar el mundo que requiere condiciones distintas para funcionar bien. Entender eso cambia completamente cómo interpretas tu propia manera de ser y elimina esa culpa residual de no estar viviendo según los estándares de otros. Parte 1. El sistema nervioso que necesita silencio. El sistema nervioso no es igual en todos. Hay cerebros que procesan los estímulos externos de manera más intensa, registran con más detalle lo que ocurre alrededor y tardan más en desactivarse tras el contacto con mucha gente o ruido. Para estas personas, una reunión grande o un bar lleno no son solo cansados, son agotadores a nivel neurológico. La casa y el silencio no son un capricho, sino lo que el sistema nervioso necesita para volver a su estado óptimo. La investigadora Elaine Aron encontró que el 20% de la población tiene alta sensibilidad al procesamiento sensorial. No es una patología, sino una variante biológica con ventajas evolutivas. Estas personas no evitan el mundo por miedo, lo evitan a veces porque lo sienten demasiado. El refugio es una necesidad fisiológica de regulación. Parte 2. La introversión no es lo que crees. Hay un malentendido enorme aquí. La introversión no significa ser tímido ni odiar a la gente. Significa que tu proceso de recuperación de energía ocurre en soledad. Los extrovertidos se activan con otros. Para ellos, un fin de semana solos se siente vacío. Para un introvertido, la interacción social consume un recurso limitado que luego debe reponer en silencio. El psicólogo Hans Eysenck explicó esto mediante los niveles de activación cortical. Los introvertidos operan con un nivel base de estimulación más alto, por lo que necesitan menos input externo para sentirse bien. Los entornos tranquilos no los aburren, los equilibran. No es que no les guste la gente, es que tras estar con ella necesitan tiempo a solas para volver a ser ellos mismos, y no una versión agotada de su identidad. Parte 3. La casa como espacio de control. En casa ocurre algo que no pasa en casi ningún otro lugar. Tienes control. Control sobre el ruido, la luz, con quién hablas y cuándo termina la interacción. Para muchos, ese control es la condición necesaria para pensar bien, crear y procesar la semana sin el filtro constante de adaptarse a las demandas del entorno. La investigación sobre rendimiento muestra que las personas sensibles rinden mejor en entornos de baja estimulación. No es preferencia estética, es eficiencia cerebral. Cuando alguien dice que se siente mejor en casa, no elige comodidad sobre aventura. Está diciendo que en casa su cerebro funciona al nivel que le resulta natural. Es el laboratorio donde su mente realmente puede expandirse sin interrupciones. Parte 4. El peso de la norma de extroversión. Vivimos en una cultura que construyó su imaginario del éxito sobre la vida social activa. Esto genera lo que llamamos norma de extroversión, la expectativa de que estar bien ajustado significa querer salir siempre. Cuando no encajas, la presión viene de fuera, pero también de dentro. Muchos introvertidos cargan con una culpa constante. Mienten sobre sus planes para no parecer raros o aceptan invitaciones que no quieren para no ser juzgados. La investigación muestra que experimentan niveles más altos de culpa asociada a la soledad que los extrovertidos. No porque la soledad les haga daño, sino porque el entorno les ha enseñado que debería hacérselo. Liberarse de esta norma es un paso vital para la salud mental. Parte 5. Lo que ocurre dentro de esa casa. Quedarse en casa no es sinónimo de no hacer nada. Para muchos es el tiempo más productivo y creativo. Leer, escribir, cocinar, ver un documental o tener una charla profunda con una sola persona requiere lo que la casa ofrece: tiempo sin fragmentar.
Muchos de los trabajos intelectuales más importantes de la historia fueron hechos por personas que pasaban la mayor parte de su tiempo solas. La soledad era la condición necesaria para su obra. Quedarse en casa no es ausencia de vida. Para muchos es donde su vida ocurre con más intensidad. Es el espacio donde se gestan las ideas que luego, tal vez, compartan con el resto del mundo. Parte 6. Cuando sí es un problema. Debemos ser honestos. Hay una diferencia entre elegir quedarse en casa para recargar y hacerlo porque el mundo exterior genera un miedo inmanejable. La primera es una preferencia legítima. La segunda puede ser el inicio de un aislamiento con consecuencias negativas. La distinción clave es la libertad. ¿Podrías salir si quisieras? Es una elección o una evitación por ansiedad. Si el quedarse en casa nace del miedo y no del bienestar, vale la pena buscar apoyo. No porque estar en casa sea malo, sino porque la libertad de elegir siempre merece protegerse. La soledad debe ser un regalo que te das, no una barrera contra el mundo. Si este video te resonó, es porque hay personas que llevan años sintiéndose en deuda con una versión de sí mismas que no son. Personas que se disculpan por necesitar silencio o mienten para evitar explicar que su plan ideal es la tranquilidad de su hogar. Este video no es una validación para encerrarse, sino una explicación de por qué para cierto tipo de cerebros el silencio no es rendirse, sino recuperarse. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte el video. A veces solo hace falta saber que lo que sientes tiene nombre y fundamento científico. Si quieres que profundice en la diferencia entre introversión y ansiedad social, o en cómo manejar la presión social cuando tu ritmo es distinto, dímelo en los comentarios. Leo todo. Y si estos temas resuenan contigo, suscríbete, porque el próximo video podría mostrarte algo sobre ti mismo que todavía no habías puesto en palabras. Nos vemos en el siguiente.